Hola gente, pues estaba buscando información sobre los incas de la Argentina, sí, pues porque como saben ustedes, pues el incanato llegó lo que es al norte de la Argentina, de la actual Argentina. Por ejemplo, ciudades como Tucumán, Jujuy o Huamarca tienen, inclusive hasta la provincia de Cuyo, tienen mucho acervo cultural inca, porque bueno, los incas llegaron pues en cierta etapa, ya a las finales del Incario, pues hasta esa zona, ¿no? A pesar de los conflictos con tribus como los diaguitas o con la gente de la Pampa, ¿no? También, pues que también, pues en su momento no llegaron más allá y ya por ejemplo a Buenos Aires, ya también por la misma invasión española. Pero pues buscando información, encontré un libro muy interesante que nos relata todo lo que fue ese periodo con importantes documentos históricos y que tanto, por ejemplo, nos pone en manifiesto un asunto muy importante, que es que en la independencia argentina hubo un momento en que los mismos argentinos, como el mismo Belgrano, el general Belgrano, padre de la patria argentina, pues propuso que se instaurara una monarquía incaria, que vuelva el incanato. Inclusive fueron más allá, querían que la capital sea en el Cusco y no en la Argentina. Cosas de locos, ¿no? Comencemos primero pues con este libro que se llama El Rey Inca, escrito por Eduardo Astesano, que se divide en dos partes. La primera parte es el testimonio de Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano de Túpac Amaru, que ya hice un video anterior, en el cual pues nos narra el cautiverio durante prácticamente casi 4 décadas en diferentes cárceles de España y África, pues solamente por ser el hermano de Túpac Amaru en la rebelión que encabezó en el año 1781 en el Cusco, y que se expandió por buena parte del Virreinato del Perú y también llegó a la Argentina, al norte, ¿no? Justamente se encarga de mostrar ese documento porque en un principio la monarquía inca iba, tras la independencia de la Argentina, las provincias unidas del Río de la Plata, pues ellos quisieron instalar el incario, una parte que hizo una monarquía autóctona, y para eso buscaban un inca autóctono, y nada más y nada menos ahí estaba pues Juan Bautista, que tras su largo cautiverio recaló en Argentina gracias al apoyo pues de dos personas, uno de sus pues un tal Juan Bautista, que también peleó en la independencia argentina y que fue llevado preso a España, y otro Durán Martel, un fraile que también peleó también por la independencia de la Argentina en ese tiempo, y que fue capturado por los españoles y llevado a España, ¿no? Pero pues ya conforme ya la independencia de Argentina fue sellada y admitida por los españoles, pues hubo una especie de intercambio de prisioneros, y pues ahí vino junto con ellos, ¿no? Sin embargo, hay apuntes que lo sitúan a Juan Bautista Túpac Amaru peleando por la independencia argentina, lo cual puede ser algo inexacto, ¿no? Pues sería materia de más estudios, pero sin embargo en el Congreso de Tucumán, el que declaraba en ese momento lo que iba a ser el próximo gobierno de Argentina, y los inmensos debates que iban pues a poner el futuro de la Argentina, si era la república, si era monarquía, si era estado federal, pues estaba el nombre de Juan Bautista Túpac Amaru ahí, pues un peruano ahí, ¿no? Increíblemente, ¿no? Y bueno, la segunda parte del libro justamente se basa en lo que fue en los incas, cómo llegaron a la Argentina. Por ejemplo, nos pone ahí en la primera parte de la segunda parte, pues las tribus que vivían ahí alrededor, lo que es el norte argentino, no argentino, un brazo de la cordillera de los Andes, zona de altura prácticamente, ¿no? Lo que es la continuación de Bolivia, ¿no? Frontera con Bolivia, pues por ahí llegaron los incas en los tiempos de Huayna Cápac, y luego con su hijo Tupac Yupanqui, con Tupac Yupanqui, ¿no? Hijo de Pachacútec, y luego con Huayna Cápac, ¿no?
en los cuales pues había tribus como los diaguitas, tribus feroces también como los calchaques, o más abajo también en la Pampa, pues la gente de la Pampa, ¿no? Los quilmes, ¿no? Que también tuvieron guerras con los incas, pero los cuales pues los incas, muchos tuvieron primeros enfrentamientos, pero luego como los incas pues muchas veces también absorbían un pueblo por la misma intercambio de, se puede decir, de culturas, a la buena, ¿no? O sea, por la seducción. El segundo paso de las armas, ¿no? Pero recuerden, porque esas tribus también eran feroces. Pero pues los diaguitas fueron los primeros en acoplarse al lo que es pues a los incas, ¿no? Y el gobierno se extendió. Cuando llegaron los españoles, pues la misma red del Inca, el camino Inca, Capac Ñan, se extendía por el norte de Argentina, incluso ramificaciones por Mendoza, y llegando a Santiago de Chile, ¿no? Por lo cual que el mismo Santiago de Chile, la capital, también era una zona que era poblada por los incas. Y bueno, pues con la llegada pues prácticamente de los españoles, pues el poder lo heredaron prácticamente ellos, a fuerza de sangre, y pues los malos tratos iban pasándose, ¿no? De los cuales pues, por ejemplo, los incas, hablaba el autor, Eduardo, el autor, que es Eduardo Astezano, nos habla de que los mismos indígenas tenían una especie de cierta nostalgia por el gobierno de los incas, en donde dice que no padecían hambre, no padecían abusos, ¿no? Y por lo cual, pues, en los tiempos del virreinato hubo muchos levantamientos, ¿no? Sobre todo los diaguitas, inclusive hubo uno muy particular de un tal español Borges, que se autodenominó el Inca, el descendiente de los incas, y pues lideró pues un levantamiento contra los españoles, ¿no? Sin embargo, el mismo autor lo pone como una especie de saltimbanqui o una especie de charlatán, que luego pues sería capturado por los mismos españoles, ¿no? Y la rebelión, si bien pues cundió por todo el norte de lo que es la Argentina y el sur de Bolivia, pues no tuvo tanto éxito, ¿no? Luego vendría la rebelión de Tupac Amaru, y también pues el norte de Argentina, pues tras la caída del Inca, pues del gran José Gabriel Condorcanqui, pues se levantaría en armas contra los españoles, por lo cual pues muchas ciudades como Tucumán, Salta, Jujuy, y lo que es el mismo Mendoza ahora, Cuyo, pues estarían pues bajo sitiadas, ¿no? Y luego vendrían ya a la continuación la guerra de independencia, con lo cual entrarían otros ya criollos y mestizos, con los cuales muchos, alimentados por la ilustración francesa y también por un libro muy particular que muchos por ahí no lo tienen en mente, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, el cual pues nos narraba lo que fue la utopía de los incas, el gobierno de los incas, ¿no? Donde nadie, como dije, ya nadie padecía hambre, un gobierno justo, con los cuales pues justamente por los abusos que se cometían por los españoles, muchos de estos criollos vieron en ese antiguo reino de los incas que nunca vieron pues una especie de paraíso perdido, el cual pues justamente querían volver a renacer, ¿no? Ahí tenemos al Comodoro Rivadavia, a Manuel Belgrano, al Gran Güemes, ¿no? El mismo San Martín. Muchos peruanos no saben, inclusive, que el acta de independencia de Argentina estuvo escrito en 2 idiomas, el español obviamente, y el otro fue el quechua. Sí, increíblemente los argentinos escribieron su independencia en el idioma del incario, ni siquiera el Perú, ¿no? Inclusive cuando San Martín llegó al Perú, él pensaba pues que todos hablamos quechua, o mejor dicho que buena parte de la población era quechua, ¿no? Pero lamentablemente llegando a Lima se dio con esa excepción, ¿no? Que solamente en el Cusco o en ciudades andinas hablaban el quechua, ¿no? Y que incluso con la idea del incario, pues para instalar una monarquía autóctona en el Perú, pues y hacer una unión panamericana con capital en el Cusco, pues se dio de cara con el racismo de la aristocracia limeña, ¿no? Esa aristocracia que nunca pelea sus guerras y que nunca peleó la independencia, ¿no? A veces muchos dicen que no, que nunca queríamos independizarnos. Esa era la aristocracia limeña, por cierto. Y bueno, el punto es que San Martín, pues, vio
se topó con una pared, ¿no? Con el racismo, tanto en Lima y también en Buenos Aires, ¿no? Que muchos se burlaban de eso, ¿no? Quieren buscar un rey con ojotas, o quieren buscar un rey perdido de un reino que existió hace 300 años, ¿no? Así está escrito, ¿no? En varios documentos que nos presenta este autor, ¿no? Y pues justamente por eso, muy aparte del Congreso de Tucumán, que instaló una república de provincias unidas, que a las finales, a la postre, derivó en una feroz guerra civil luego de la independencia y la salida de los españoles, pues inclusive también con la división de las provincias, porque Uruguay se independizaría tiempo después, y el mismo Inca, que destinado que iba a ser el Inca, Juan Bautista Túpac Amaru, pues se dio con esa ingrata sorpresa, ¿no? Si bien él pudo ver la libertad de los pueblos, pues del continente, también se dio con esa anarquía que estaba próxima a estallar en una feroz guerra civil, no solamente en Argentina, sino en todos nuestros países, ¿no? Y por eso, pues, la utopía del rey Inca suena más, como dije, ¿no? A utopía, a un sueño lejano, a una especie de panamericanismo frustrado, ¿no? Porque no solo Bolívar ni San Martín querían eso, recuerden, ¿no? También, ya dije, Belgrano, el mismo Rivadavia, Güemes. En el Perú, pues, tenemos líderes indígenas como el mismo, pues, Ninavilca, ¿no? Cacique de los Guarochirís, pues, o también la gente de Ilave, que justamente veían en el regreso del Incario un regreso de los buenos tiempos, ¿no? El mismo autor habla, sí, en buena forma del gobierno de los incas, aunque hay que aclarar que también los incas, como todo imperio, usaban la fuerza. Ya dije que si bien usaban la seducción en un primer momento, ese era el plan A, pero el plan B, la fuerza, ¿no? La violencia, y eso a la postre también acaería, o pues llevaría el levantamiento de varios pueblos en los tiempos de la llegada del español. Pero bueno, es otra historia. Aquí vengo a aportar este libro, El Rey Inca, escrito por el historiador Astesano en el año 1979, y que pues puedes descargarlo libremente. Está en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y que las puedes descargar, ¿no? Yo la descargué, ¿no? Por internet, buscando información de los incas en el norte de Argentina. Me topé con este libro muy particular, que con documentos pues muy rico, nos ilustra sobre una temática que muchas veces ignoramos. Los que primero quisieron un gobierno o la resurrección del imperio inca no fueron los mismos peruanos en esos tiempos de independencia, no, fueron los hermanos argentinos. Por eso, aguante Argentina, gente. El libro El Rey Inca, que ya dije que pues se viene en dos partes. La primera es el folleto de Juan Bautista Túpac Amaru, y la segunda pues el papel de los incas en Argentina, sobre todo en el norte, ¿no? Recuerden que el norte, justamente, precisamente, se dieron las batallas más feroces por la independencia de Argentina, teniendo también al general Belgrano como líder, ¿no? Y también en el norte, tiempo después, también sería escenario de la feroz guerra civil, ¿no? Entre federales, entre unitarios y federales, ¿no? Que a las finales, pues, hasta el día de hoy, muchas veces hay esa división, ¿no? Cuando he visitado Argentina, he sentido esa división, ¿no? Entre porteños y las demás provincias, ¿no? Es una división que no solamente atañe a la Argentina, por cierto, es una división también que atañe al Perú, a Colombia, a Chile, ¿no? Muchas veces el centralismo tan dañino ha hecho tanto mal a nuestra patria, que muchas veces nos ha condenado al tercermundismo, ¿no? Por eso, pues, este libro viene a ser como una especie de reflexión también para la unidad, más que todo, ¿no? Una unidad panamericana, ¿no? Porque si no nos unimos, lamentablemente estamos condenados a seguir abajo en la lona, pues. Por eso, pues, gente, aguante el Inca y aguante Argentina. Gracias, hermano argentino, por este aporte muy importante que de veras nos da una cachetada de realidad, porque muchas veces los peruanos acá sacan pecho de que Machu Picchu, que los incas, todo eso, pero en investigación, en cultura, ¿cómo es, no? Nada, ¿no? Con los incas por ahí, ¿no? Solamente para la foto, ¿no? Bueno, pues, El Rey Inca de Astesano lo puedes descargar en internet, de la biblioteca Mariano Moreno, Argentina. Gente, pues nos vemos. Aguante Argentina.